una iglesia centrada en el Evangelio, es lo que ustedes pueden leer en sus folletos. Así titula este estudio la línea que estamos siguiendo. Y quiero comenzar hablando del propósito de la carta. Si pueden ver al lado, tenemos todas las diapositivas que se van a proyectar. Principalmente lo puse porque quiero que estén atentos en la parte que dice comentarios, preguntas y comentarios. Hay tres instancias. Cuando estemos en la diapositiva anterior, va a empezar a parpadear esa parte. Entonces así ustedes pueden ir pensando qué comentarios quisieran hacer, qué preguntas puede surgir y que sea más fluida esa instancia. En el folleto que ustedes tienen, aparece como propósito brindar salud espiritual a las iglesias en Creta. Esto por lo que aparece en el versículo 4 y 5 del capítulo 1. Se habla de, bueno, lo voy a leer. A Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común, gracia y paz a Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Para que corrigieses lo deficiente, dice la Reina Valera 60. Yo aquí estoy citando la actualizada del 2015. Em, Otra forma también de entender el propósito de la carta, un concepto quizá que es más familiarizado con nosotros, es la sana doctrina. Es algo que se defiende mucho en la carta a Tito y lo vamos a ir viendo también con el paso de mientras transcurre el estudio. Innovación en la iglesia es algo que plantea el autor en el estudio que estamos haciendo, no en la carta. Habla de la innovación, que de repente nosotros podemos tomar este concepto como algo bueno, algo que siempre es bueno. Cuando necesitamos mejorar la educación en el país, cuando el gobierno no está funcionando. ¿Qué necesitamos? Innovación. Si esto se propusiera dentro de lo que es la enseñanza bíblica, sería algo totalmente incorrecto. Es lo que nosotros conocemos y es lo que se cae como herejías, finalmente. Em, yo, unos días después de haber leído esta parte, como lo propone el autor, de las herejías y de innovar y de pensar en el fondo en quizá acomodar la palabra, me, me encontré con, bueno, primero una pregunta que hizo mi hermana respecto a un versículo bíblico. No voy a explicar tanto en detalle para no irme con las ramas, pero estaba más o menos complicada la pregunta. Yo me puse a investigar, lo googleé, escribí y me apareció un comentario que partía de la forma, en la frase que tengo ahí, proyectada. Decía, el objetivo del presente trabajo es el de ofrecer una nueva interpretación a uno de los más enigmáticos personajes del Nuevo Testamento. Yo con ese inicio ya sabía que por ahí no iba a encontrar una respuesta correcta. Y claro, después, bueno, si no les voy a contar el pasaje, menos les voy a contar la interpretación que le dieron ahí, pero claramente estaban intentando ellos innovar, sacar una nueva alegoría, está representando metafóricamente tal cosa, cosas que claramente la escritura no estaba enseñando en esa porción. Ahí un claro ejemplo de cómo innovar cuando uno quiere enseñar la palabra del Señor no es bueno. Cosas tal vez más estructurales o más básicas como eh, las clases de los niños de repente, pueden haber buenas ideas en eso. No es que estemos satanizando la palabra innovar. Las actividades que podemos hacer como iglesia, cuando celebramos las fiestas patrias, se pueden proponer ideas de repente innovadoras que pueden salir bien. Pero si estamos hablando de la palabra de Dios, innovar no es una buena opción. De hecho, todo lo contrario. ¿Por qué es esto? Porque hay muchas cosas en el mundo, de todas las áreas del mundo, que necesitan perfeccionarse. Pero la palabra de Dios es perfecta. Y si nosotros creemos que podemos perfeccionarla más, estamos completamente equivocados. Porque eso es, como mencionaba, una herejía directamente.
Quedémonos con eso porque en la carta de Tito también vamos a ver cómo Pablo defiende profundamente todo lo que es la falsa doctrina, las malas enseñanzas, los falsos maestros también que se mencionan en la misma carta. Un poco de contexto y sin olvidar lo anterior, tenemos como autor a Pablo de la carta a Tito, pero eh, investigando también me encontré con un ejemplo, es que en realidad si nos ponemos a pensar en herejías y en malas enseñanzas y en falsos maestros, podemos encontrar por todos lados. Yo aquí realmente levanté una piedra y me apareció esto, que hay personas que discuten la autoría de esta carta de Pablo y nosotros estamos seguros de que Pablo es quien escribió esta carta. Tenemos certeza de eso, así que no es mi intención confundirlos. Pero para que tengamos otro ejemplo, a propósito de la innovación, tenemos el caso de estas dos personas. Eh, el primero dice que rechazó la autoría de Primera a Timoteo, aduciendo que la carta era una recopilación de Tito y Segunda a Timoteo. Él consideraba, por ejemplo, algunos pasajes como torpes o por debajo del nivel de Pablo. El nivel de orgullo que se puede llegar para concluir que una carta es demasiado básica. Un pasaje de la Biblia me suena a torpe. No puede ser Pablo porque esto es demasiado bajo para mí. Eh, ¿Cómo el corazón se puede llenar tanto de orgullo para sacar ese tipo de conclusiones? Tenemos otro ejemplo de un fundador de la escuela Tubinga. Intentó demostrar que las epístolas pastorales estuvieron dirigidas en contra de los gnósticos del segundo siglo y por lo tanto no podrían ser paulinas, rechazando así la autoría de las tres epístolas. Situando, claro, porque aquí estamos hablando de 1700, o sea, mucho tiempo después, y él estaba planteando que fue escrita en el segundo siglo, cuando nosotros sabemos que Pablo escribió esta carta alrededor del 65 después de Cristo. Por eso rechazaba que él las hubiera escrito. Pero como autor tenemos a Pablo, esa certeza se las quiero dar, a propósito del contexto. El destinatario es Tito, verdadero hijo según la fe, como se plantea en el versículo 4 del primer capítulo. Y en Primera de Corintios 8:23 habla de Tito como su compañero. En cuanto a Tito, él es compañero mío y colaborador para con ustedes. Veíamos la semana pasada que la relación con Timoteo era mucho más cercana tal vez. Se conocían harto, hasta de la abuela, de la mamá, de las lágrimas que tuvieron cuando se separaron. Toda la cercanía que tenía con Timoteo era muy diferente a la que tenía con Tito, pero eso no significa que con Tito no se llevara bien, sino que todo lo contrario. De hecho, tenía una fuerte relación eh, em, ministerial con Tito, porque tenemos el ejemplo, bueno, estuvimos estudiando Corintios por mucho tiempo con las predicaciones del pastor y vimos lo complicada que era esa iglesia, todos los problemas que hubo ahí. Y Tito era la persona que envió a Pablo para ser intermediario de todos estos problemas que estaban pasando. Entonces, había que tener absoluta confianza en una persona para delegarle tal responsabilidad de ser intermediario, de lidiar con todos los problemas que estaban pasando con la iglesia de Corinto. Entonces sabemos que con él también hay mucha cercanía y mucha confianza, al menos por la parte ministerial. Y otra cosa que no agregué acá es que Tito también se menciona en Gálatas, una carta que se escribió en el 55 después de Cristo. Y aquí le está escribiendo 10 años después. Entonces sabemos que por lo menos 10 años estuvieron ya trabajando juntos y, y Pablo le daba ciertas responsabilidades. Ahora, él no aparece en el libro de Hechos, porque hay muchos seguidores o muchos cristianos que trabajaban con Pablo que aparecen en el libro de Hechos. A Tito no lo encontramos ahí y se estipula que probablemente sea porque Tito quedaba como al cuidado de las iglesias después de que Pablo pasaba por ahí. Generalmente pasaba esto, como
sí pasa en el caso de Creta, por lo menos, que es la iglesia donde él estaba cuando recibe esta carta. Eh, Tito era gentil, era incircunciso, a diferencia de Timoteo. Se pueden comparar mucho porque son personas contemporáneas que tuvieron harta cercanía con Pablo, entonces los podemos comparar a ambos, que Pablo estimó que Timoteo era necesario que se circuncidara, y en el caso de Tito no lo estimó necesario. Él era incircunciso, sirviendo en Creta al momento de recibir la carta. Alrededor de 50 años tenía cuando recibió la carta y murió de vejez a los 95. Lugar y fecha cuando, cuando esto estaba pasando, en realidad, lo que vamos a estudiar. Así nos podemos situar un poco en tiempo y espacio. Yo aquí voy a citar textual un texto de unos estudiosos que aparecen ahí abajo. Esta información la saqué de Integridad y Sabiduría, que es el instituto donde yo estudié y sigo estudiando en realidad, con una pausa, pero avanzando. Y, y lo copié textual, esta parte, que habla de tal vez muchas suposiciones, pero son bastante precisas según lo que se pudo recaudar de diferentes textos históricos. ¿De dónde estaba Pablo en este momento cuando escribió la carta y en qué tiempo más o menos estamos situados? Dice, Pablo fue liberado de su aprisionamiento en Roma alrededor del 62 después de Cristo, por lo que algunos estudiosos sugieren que de allí se embarcó en un cuarto viaje misionero. Si esto es así, entonces podría haber viajado a España. Ahí hay algunas citas, de hecho ahí dice algo de Clemente, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Visitando también antiguos lugares como Éfeso y Macedonia. Otros viajes pudieron haber incluido Mileto y Corinto, Troas y Nicópolis. Ahí, en realidad los pasajes son cuando él habla de que tiene la inquietud de volverlos a visitar, que nunca supimos si los visitó de nuevo finalmente. Durante estos viajes pudo haber escrito Primera Timoteo y Tito. La segunda carta a Timoteo pudo haber sido escrita desde el segundo aprisionamiento en Roma, en el cual alude a sus cadenas. Poco tiempo después de escribir esta última carta, Pablo sufriría la muerte por decapitación instigada por el emperador Nerón. Lo del viaje a España se puede casi confirmar en realidad por otra carta de otra persona que es considerada de los padres de la iglesia, que se llama Clemente. Él igual escribió cartas que, por supuesto, nosotros no la consideramos como inspiradas por Dios, ni canónicas, ni enseñanzas que podemos sacar espirituales de ahí, pero sí es un texto histórico que nos puede ayudar a contextualizar un poco más dónde estaba Pablo. Y dice Clemente a la iglesia de Corinto, habiendo enseñado rectitud en todo el mundo y habiendo alcanzado los lugares más lejanos del occidente, por eso se piensa que podría ser España, y habiendo entregado su testimonio ante las autoridades, él partió de este mundo y fue al lugar santo, habiendo sido un magnífico ejemplo de paciencia. Ahora, para simplificar todo esto, estas cartas fueron escritas después de la liberación de Pablo del primer encarcelamiento que tuvo. En esa parte estamos. Después de todo esto, vieron que estaba palpitando ahí, que venían los comentarios. Así que dejo el espacio porque fue harta información que dije muy rápido. Así que si alguien quiere decir algo, dejo la instancia. Yo quiero Estaba clarito. que en la primera parte no escribí lo de innovación en la iglesia. En el primero que no. Yo tampoco veo. Ya, Quedé innovación. colgada. O sea, En el estudio que estamos siguiendo, lo primero que se habla es de la innovación. Y se habla de esta palabra porque a muchas personas se les puede ocurrir que es una buena idea innovar al momento de entregar el mensaje bíblico. Se puede entregar de esta forma, por ejemplo, no sé, ¿por qué mejor no sacamos la predicación
y empezamos a cantar canciones muy bíblicas que la gente se aprenda de memoria y así aprenda mejor la palabra. Esas cosas son completamente dañinas para la iglesia. Cuando estamos hablando de la palabra del Señor, innovar no es una opción. El texto que me aparecía ahí, eso no entendí qué significa. O sea, en el fondo, en la primera, porque existe innovación, entre comillas, en la iglesia, el objetivo del presente trabajo. Sí, esa parece ser un ejemplo. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. De un texto que yo encontré en Google. Cuando buscaba como una enseñanza de algo y el texto partía diciendo el objetivo es un nuevo aprendizaje, algo así. De repente me pongo apuntes en el mismo PPT para no mirar un ojito. Sí, eso. Tenía un tic, transfórmelo en una X. Esto es escribir lo que no se debe. Es bueno complementar diciendo que el estudio plantea eso al comienzo, porque uno de los temas que la carta a Tito trata es precisamente algunos falsos maestros que estaban queriendo innovar en la iglesia y del riesgo que eso tenía versus la sana doctrina, como se llama, ¿cierto?, en esta carta. Y es por eso que lo plantea de esa manera. Muchas veces queremos, como bien dijiste tú, innovar, ¿cierto?, buscar ideas nuevas, como que ahí encontramos la fórmula para que la iglesia crezca. Y es totalmente lo contrario, es preservar la palabra, mantenerla, no adulterarla, no cambiarla. Y un apunte, creo que fue un lapsus ahí nomás, que Tito aparece en la segunda carta de los Corintios, no en la primera. Segunda de Corintios 8, no es primera de los Corintios. Ah, Que dice primera y es segunda. sí, yo quería. Muy abajo. En segunda Corintios 8, 23. Sí. ¿No tiene Biblia? Sería un problema. Toda la razón. No sé si alguien más quiere decir algo, igual viene otra sección pronto. Una diapositiva y voy a dar otro espacio, así que avanzamos. Aquí tenemos un bosquejo, un pequeño, varias divisiones del cómo trata Pablo todas las temáticas cuando se dirige a Tito. Primero la apertura, el saludo, que ya hablamos un poco de eso, quien le dice verdadero hijo según la fe, del 1 al 4. Después tenemos la necesidad de un liderazgo adecuado, del capítulo 1, versículo... Sí, atrás está el bosquejo. Sí. De hecho, el PowerPoint es casi una copiar y pegar del folleto, así que no debería ser tan confuso. Después el tema 1, 2 va a ser lo mismo que ustedes tienen en el folleto. Y yo voy a ir hablando de cada punto. Sí, de hecho, el bosquejo yo lo traspasé tal cual como lo tienen ustedes. Un liderazgo adecuado, del versículo 5 al 9. Hay cosas que voy a decir más adelante, pero mejor repetirlas a que no las diga nunca. Ese, por ejemplo, es otro apunte mío, liderazgo creciente. Eh, También quisiera resaltar, como lo vamos a ver más adelante, la importancia de que nuestro liderazgo esté creciendo constantemente en su vida espiritual. Es raro pensar que una iglesia pueda estar en un nivel muy alto espiritual y que sus líderes estén más abajo. ¿Qué significa esto? Que si el líder va creciendo, la iglesia lo va siguiendo. Pero si el líder no crece en su vida espiritual, la iglesia también se estanca. Eh, Eso es como regla general. Es difícil que pase al revés. Entonces, es importante también que el liderazgo crezca sin quitarle responsabilidad a cada uno de los miembros de tener sus estudios, de hacer sus preguntas y de buscar de manera personal al Señor. Nadie puede hacer que mejore nuestra vida espiritual
sino es cuando nosotros tomamos esa responsabilidad y podemos ser trabajados por el Espíritu Santo. Después se habla del problema, los falsos maestros, capítulo 1 al versículo 10 al 16, y quisiera leer un poco. Si vamos al versículo 10, quizás lo repita de nuevo después. En Tito, bueno, estamos viendo antes, un poquito antes, donde dice la necesidad de un liderazgo adecuado, todas las características que debería tener un líder. Eso es lo que está hablando Pablo anteriormente. Voy a leer desde el 9, el final de esa parte. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Y yo quisiera recalcar ese por qué, porque es un conector que nos deja muy en claro el motivo por el cual está hablando de los falsos maestros. Primero están estos requisitos para los ancianos, para tener buen liderazgo, y esto lo digo porque aún hay muchos rebeldes. Eh, o sea, primero Pablo está dando la solución, por así decirlo, y después plantea el problema. El problema es que hay muchos falsos maestros, que después vamos a detallar un poco más de eso, pero con ese por qué nos damos cuenta de que los requisitos y la delicadeza con la que Pablo le dice a Tito que escoja a los líderes de la iglesia, es para que no sea tan difícil diferenciar a un líder verdadero que a uno falso. Cuando Pablo se entera que hay muchos líderes y falsos maestros que de hecho están influenciando a la gente en la misma iglesia, recalca, y no se lo está diciendo recién, como tarde, está recalcando porque dice, como ya te lo había dicho anteriormente, es importante que escoja a los ancianos que tengan tales características. Y lo dice con tanto cuidado porque de esta manera se pueden diferenciar de los falsos maestros. Y es importante saber reconocer a los líderes y que se pueda elegir y que la iglesia tenga al frente personas eh, correctas, personas íntegras, que con facilidad uno pueda distinguir, este es un buen líder y él me da la confianza para poder seguirlo. Por eso es ese por qué. Sin ese por qué no entenderíamos por qué hay una idea y después la otra. Pero esa es la conexión. Y por eso es tan importante lo que dice Pablo del versículo 5 al 9, por el problema que se plantea posteriormente. La vida cristiana en contraste con los falsos maestros, capítulo 2 y también parte del capítulo 3. Eh, Aquí comienza el versículo 1 del capítulo 2 hablando de la sana doctrina que yo les mencionaba, que lo dice también literal, que es importante. Le dice, habla tú, ¿quién está de acuerdo con la sana doctrina? Y aquí se dividen varios subtemas. Una vida adecuada según los grupos de edad y sexo, bases del Evangelio, mandato resumen, una vida adecuada particularmente con respecto a los extraños, base del Evangelio, mandato resumen. El problema replanteado por los falsos maestros es otro punto grande, eh, que es casi al final de la carta, el capítulo 3 del versículo 9 al 11, que está diciendo, pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Hay temas que de repente nosotros discutimos en las iglesias y que no son tan fundamentales. Iglesias se dividen y pueden discutir con eso. No nos vamos a poner a pelear por si el rapto va a ser antes, en medio o después de, de la tribulación. Hay cosas que quizá hoy día no entendemos, pero eh, lo que sí debemos defender son las verdades fundamentales, las que nos edifican y las que nos hacen conocer mejor al Señor. No discutir por otras cosas. Ahora vamos a ver también más el contexto y más en detalle, pero harto más adelante. No quería que se me olvidara mencionar eso. Y tenemos la exhortación final del capítulo 3, del 12 al 15.
¿Lo vieron parpadear todo este rato, cierto? Bueno, ahora comentarios, pero también preguntas. Si alguien tiene algo que decir. Ay, quizás muy básica la pregunta. Ancianos es como sinónimo de pastor. Mm, anciano y obispo son palabras que se ocupan en este texto y se pueden ocupar de manera intercambiable. Ahora, anciano está hablando del liderazgo de la iglesia, principalmente, no solamente del pastor. Em, por ejemplo, una persona que está adelante compartiendo una palabra, eh, no puede estar así como ejemplo donde estoy yo ahora parado y que la gente sepa que yo, no sé, me divorcié. En realidad, bueno, eso vamos a verlo un poco más en detalle, pero el liderazgo mismo tiene que cumplir ciertos requisitos. No sé si hay alguien que quiera decir algo más. Aquel miembro de la iglesia que, entre comillas, de paréntesis, ha pasado bastante tiempo en el Evangelio y tiene bastante conocimiento. No va con la edad. Solamente por edad. Sí, no va por la edad. No va por la edad, por eso, a eso me refiero. Puede ser por un miembro de la iglesia que ha pasado bastante tiempo, digamos, aprendiendo de la escritura y teniendo harto conocimiento de ella, ¿o no? O sea, no es requisito. Puede que sí, puede que no. Porque habría que entrar en mucho Claro. más situaciones específicas. Pero no es eso lo que define un anciano. O sea, como que no hay currículum, así como tengo este currículum, llevo tantos años Claro. en el Evangelio y finalmente lo que enseñé tiene que ser irreprensible, de alguna forma. Ahí me enredé un poco. ¿Qué decían? Sí, la verdad es que el término presbuteros, que es el término original de anciano, se utiliza en el Nuevo Testamento en varias ocasiones y en casi todas, con excepciones, se refiere a los pastores, ¿ya? Más que al liderazgo. Debo decir a propósito de lo mismo, que el liderazgo en la iglesia es el pastorado. Nosotros creemos que los oficiales de la iglesia, según nuestros propios principios de fe, son los pastores y los diáconos. Pero los diáconos son asistentes de los pastores en el sentido de colaborar en labores que son anexas a las espirituales. Hay tres palabras que intercambiablemente se utilizan, Hechos 28-20 es un ejemplo de eso, que es presbuteros, ¿cierto? Que es el concepto de la sabiduría del pastor, que básicamente tiene que ver con que el pastor tiene que conocer la palabra y exhortarla adecuadamente. Tiene que ver con enseñanza. Y también se habla de obispo, ¿cierto? Que es episcopos en griego. Y el obispo tiene que ver más con las funciones de administración, que son complementarias a lo que el pastor tiene que hacer. Como el pastor en su liderazgo administra la iglesia. Y hay un tercer componente que es el poimen, que es pastor, que también aparece, ¿cierto?, en la Biblia, el griego poimen. Y eso tiene que ver con el cuidar del rebaño, apacentar la grey, de cuidar de las ovejas, de asistirles, de estar preocupado de ellas. Y los tres términos que son intercambiables apuntan cada uno a una característica que el pastor debe tener. El pastor debe tener esas características, ¿ya? Debe cultivar esas características para poder ejercer el pastorado como bíblicamente está indicado. Eso quería aclarar. Álvaro. Sí, que yo creo que más que nada el tema en cuestión es por el capítulo 2, de que se habla de los ancianos, sean sobrios, serios,
prudentes, sanos en la fe, no en la paciencia, y luego habla de las ancianas, Ah, así no sean rebeldes claro. con su voz. Entonces yo creo que ahí lo que tú decías, que es correcto, en este punto, cuando se habla aquí de ancianos, se está refiriendo casi específicamente a los que son mayores de 60 años. Claro, aquí a los que son más viejitos. No es que los que tengan más 60 años sean viejitos, pero acá lo que está hablando, en este caso no es, no es al término de pastores como tal, sino que, como decías tú, como decía también el hermano Miguel, son aquellos que llevan un tiempo más en la iglesia. Y de hecho, ahí hay una belleza ahí, por así decirlo, lo que usa Pablo, porque finalmente está exaltando a quienes llevan ese tiempo en la iglesia, porque su espíritu está reflejando el crecimiento espiritual que tiene y cómo eso tiene que ser ejemplo para los otros. Y de hecho hace un bonito contraste, porque finalmente lo que el mundo tal vez ofrece muchas veces es ver como a los jóvenes, no sé, llenos de vigor, de que están en toda su capacidad. Pero acá más que nada es como que los jóvenes aprendan de estos ancianos, y en ese término se refiere a ancianos porque se sigue leyendo después, anima a los ancianos a tener esta conducta para que los jóvenes los imiten a ellos. Entonces, esa palabra ahí puntualmente de ancianos y ancianas va para personas de un poquito más edad y que llevan más tiempo en la iglesia. Claro. De hecho, la Reina Valera 2015 lo traduce como hombres de mayor edad, en vez de ancianos, para hacer la diferenciación. Claro. Adquiera su Biblia Valera 2015. Claro. Pero bueno, dejar en claro eso, que los requisitos que habla del versículo 5 al 9 no necesariamente está abarcando a todos los ancianos que llevan mucho tiempo en la iglesia y que tienen mucha experiencia y que saben. No por solamente saber mucho de la palabra vas a adquirir ese rol de liderazgo y de enseñanza y tener todo el carácter del que se está hablando en esa fracción. Entonces, sí, claro, más adelante se vuelve a hablar de los ancianos, pero está hablando de conceptos diferentes. Uno se refiere un poco más a la edad y otro más al liderazgo mismo en la iglesia, ¿sí? Son palabras distintas en el griego. Sí, completamente El distinto. capítulo 2 de ancianos y ancianas es otra palabra distinta a la que ocupa acá, que es presbútero, que se refiere al liderazgo. Entonces ahí está hablando en términos de edad. Sí, justamente. Otra cosa interesante es decir, tal vez lo vas a desarrollar después, que como los requisitos son equivalentes a los de 1 Timoteo capítulo 3, ¿cierto? Respecto de los requisitos del pastor, hay un llamado siempre a decir que, bueno, pero estos requisitos son para todos los creyentes. Y efectivamente, es así. Nosotros debemos tender a eso. Pero cuando se busca al pastor, el pastor tiene que tener esas características. Y el resto puede ir en tránsito a, que es lo que se espera, pero el pastor debe ser ejemplo de la iglesia. Entonces debe tenerlo. Por eso que eso de irreprensible o irreprochable, ¿cierto? De que nadie diga nada contra de él respecto de alguna actitud, alguna característica que tenga, es tan relevante. Es como, a lo mejor el ejemplo es malo, pero es como cuando en el colegio se elige al mejor compañero. Es como que todos coinciden, ¿cierto? Que el mejor compañero es porque tiene ciertas características que todos las ven, ¿cierto? Y no quiere decir que el resto sean todos malos compañeros, pero es como el mejor. ¿Ven que era malo el discurso? Ya. Vamos a seguir avanzando y justamente vamos a hablar ahora de los líderes moldeados por el Evangelio, se titula esta parte. Y aquí estamos hablando del 5 al 9, justamente estamos hablando del liderazgo. Bueno, lo vamos a leer. No sé si alguien puede leer del 5 al 9. Que pueda buscar el pasaje. 1 del 5 al 9. Sí, sí, dale. Por esta causa te busqué en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio ni no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, ahí se mencionaron los 4 conceptos que tenemos en pantalla. No quizá en el orden que lo menciona Pablo, pero un concepto es irreprensibles. Es principal ser irreprensible para un líder. No tener manchas en realidad que haga que no se tome todo el peso de lo que pueda estar enseñando. Voy a leer textual como lo decía en el estudio porque me parecía que lo explicaba muy bien. Dice, Pablo describe al anciano como alguien irreprensible. Ningún cristiano es perfecto, pero el anciano debe ser alguien cuya vida dé buen testimonio del Evangelio. No significa que solo los líderes tienen esta responsabilidad, pero sí que cuando alguien mancha de forma tan evidente su testimonio, no puede tomar un cargo de liderazgo. Ejemplo, un hermano condenado judicialmente por estafa. No, esa parte era mía. Me pasé un poco de largo. Este es un ejemplo que yo le quiero dar a ustedes. Justamente, eh, digamos que un hermano de acá, de nosotros, es condenado judicialmente por estafa, como lo había dicho. Eh, ¿Cómo actúa la iglesia ante eso? ¿Qué puede hacer la iglesia para ayudar al hermano? La iglesia puede amonestar, puede hacer ver a su hermano que se encontraba en pecado, eh, mostrarle que hay algo que estaba mal en su corazón y hoy debe cambiar, dar apoyo, dar ánimo, eh, pero no por todo eso va a poder estar en un cargo, no sé, enseñando un grupo de jóvenes o dirigiendo las reuniones dominicales. De tesorero, como dice la hermana, obviamente no, no lo vamos a poner en ese tipo de cargo eh, porque en realidad, bueno, si el hermano está adelante y está enseñando y sabemos que tiene un problema así de grande, no muestra una imagen íntegra de lo que debe representar la palabra del Señor. Entonces, no es que el pastor no pueda y el hermano que participa en la iglesia sí. Ninguno puede cometer estos errores. No hay un grado de libertad o algún error permitido en la Biblia para ninguno de los creyentes. Nadie puede comportarse de esta manera. Pero sí eso ya limita a un hermano a que pueda estar adelante enseñando, guiando a la iglesia por amor y a la palabra del Señor. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pero, Sí, dígalo. eso sería todo el transcurso de la vida, incluso antes que fuera cristiano. O sea, antes que fuera cristiano, en realidad no conocía al Señor. Obviamente no, eso no le quita culpa, pero si no era cristiano y después se transforma, puede hasta ocupar un rol de liderazgo, porque antes no conocía al Señor y ahora tiene una nueva vida. Pero si él participaba en la iglesia, lo conocíamos como hermano, y comete alguno de estos actos, claro, eso da una muy mala imagen del creyente. Justamente. Sí, sí. Pablo es un buen ejemplo. Tenía un pasado muy feo que él mismo se arrepiente después, pero el Señor transformó su vida, como él mismo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo no debería durar, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso, disculpe, Claro. para todo el ámbito de nuestra vida. O sea, le voy a poner un caso de alguien que fuera divorciado
puede optar al cargo de pastor si se divorció cuando aún estaba en el mundo y Es llega lo con mismo. su nueva familia? Es lo mismo. Es nueva criatura. Sí, sí, es lo mismo. No sé si levantaste la mano. Ah, Cualquier tipo de pecado, pero antes de la nueva vida en Cristo, si no, no entenderíamos lo que significa que los pecados son borrados y que todos los pecados en realidad nos llevan al juicio de Dios. Así que puede haber sido asesino. O sea, es entendible que no debiera suceder. O sea, si es una nueva, o sea, si fue transformado, o sea, no debiera, o sea, en ningún caso, porque ahí entraríamos a la otra polémica, entonces nunca fue transformado. claro, claro. Sí, esa es una parte más compleja en la que... Claro, porque el Espíritu Santo no es que entre y salga, como dijo el pastor. Claro, No, la salvación definitivamente no se y cualquier pierde. cosa que uno va a hacer es como que ay, dice, no y como uno no sé, entonces es como difícil, no debiera ser, o sea, para mí no debiera ser. Y esto Claro. porque uno no debería retroceder, uno debería avanzar hacia la santificación. Estás hablando de pecados posteriores al nuevo Sí. nacimiento. Sí, Eso. eso digo yo, no debería. O sea, yo creo que sí seguimos pecando, pero me refiero a estos tan notorios como decías tú. Es que hay cosas que no pasan de un día para otro. Hay cosas que tienen que ver con lo que estaba deseando mi corazón y el dominio propio que no ejercí sobre eso. Ahora entrar ese detalle de que o nunca fue cristiano o algo así, no voy a entrar en este estudio, pero solo decir que de todas maneras a nosotros, al que está al lado, no al que le pasó, no le corresponde la parte como de juzgar o ver, oh, mi hermano entonces nunca fue cristiano. El deseo de todo cristiano es que con quienes se rodean, sean sus hermanos en la iglesia, incluso sean los no creyentes, conozcan al Señor y que puedan crecer. Y si él tuvo un problema así de grave, ¿en qué lo puedo ayudar? Como daba el ejemplo del estafador. Que la iglesia, claro, quiere que él mejore, cambie su vida y pueda crecer espiritualmente y darle todo ese apoyo. Pero no por eso lo va a dejar en un cargo de liderazgo tampoco. Sí, Muchas veces nos ponemos como de jueces y lo ponemos sobre lo que la palabra dice, porque a veces decimos, pero este hermano, como decía la hermana, no estaba divorciado, este hermano no estafó a alguien, no sé, y ahora es pastor, por decir algo. claro. Y ponemos eso por sobre lo que la Biblia dice, que las cosas dejan pasar a la criatura, entonces que el Señor ponga en nuestro corazón siempre ese deseo de bendecirnos Claro. mutuamente. No juzgar. Y si pasa algo de esta manera a un pastor o a algún líder, tiene que dejar el cargo. No ponerlo a disposición. No que elija la iglesia. El pastor tiene que dejar su cargo porque la Biblia está... Es irreprensible, ¿no? Claro. Es lo que se le pide. Eso es al pastor. irreversible. Y eso es condición sine qua non. Yo creo que también nosotros tendemos a categorizar los pecados. Entonces decimos más Claro. pecado, menos pecado. Tenemos que pensar que todos estamos en lucha. Ahora, efectivamente hay algunos pecados que dentro de la iglesia se cometen y que tienen alguna repercusión hacia afuera y que comprometen la santidad de la iglesia. Por eso existe la disciplina y es necesario aplicarla. Y en algunos casos es necesario por esa razón. Pero no quiere decir que ese pecado, digamos, de alguna manera poner una categoría distinta como de inconverso o algo así a una persona. Lo que ocurre después del pecado es importante. El arrepentimiento, ¿cierto? El pedir perdón y el aceptar la disciplina también cuando es necesario para preservar la santidad en la iglesia. Claro. No pensar como, no sé, qué delicados, qué poco empáticos.
que se vea como que la gente de la iglesia juzga y espera que todos sean perfectos y mirar al otro hacia abajo. Es entender lo que estamos haciendo acá, es entender que aquí estamos hablando de alguien que es 3 veces santo, que su palabra es eterna, que transforma vidas, que alguien eh, que está muerto, no enfermo, que alguien está muerto en delitos y pecados, el Señor le da vida y le da vida eterna. Entonces, entender que no es para tomarlo a menos, darle el peso a la palabra del Señor y que eso es lo que importa. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos eh, con todo el corazón, pero antes que eso tenemos que amar a Dios principalmente. Y de esa manera amar a nuestros hermanos, según cómo estamos amando a Dios. Vamos a seguir con los últimos 3 conceptos y lo dejamos hasta acá. Tal como dije, vamos por un segundo miércoles. Eh, líder en sus hogares, como leía la Nati en el versículo, habla de que es marido de una sola esposa. eh, y no confundir eso con que debe estar casado. Está hablando del gobierno que tiene que tener sobre su hogar y de la fidelidad que debe tener el líder con su esposa. De hecho, si pensáramos lo contrario, que el pastor tiene que estar casado para ser pastor, eh, estaríamos contradiciéndonos directamente con el liderazgo de Pablo, que él no estaba casado, él no tenía una mujer al lado y de hecho le sirvió para expandir, obviamente, ser instrumento para que el Señor expanda el Evangelio. Em, de hecho, él dice, ojalá no tuvieran que casarse, ojalá pudieran ser como yo y pudieran expandir el Evangelio de esta manera. Pero para quien tiene familia debe mostrar ese orden en su familia, líder en sus hogares. Eh, relaciones con los demás. El anciano es llamado a ser hospedador. Dice, literalmente, voy a leer aquí textual lo del estudio de nuevo porque hay muchas cosas que se explicaban muy bien en los mismos párrafos. Literalmente, un amante de los extraños que extiende la mano a quienes son diferentes a él. El anciano también debe ser amante de lo bueno. Esta idea de amante de lo bueno, enseñar lo que es bueno y hacer lo que es bueno, se repite una y otra vez en el libro de Tito. ¿Cómo sabes si una iglesia es sana? Según Pablo, porque está comprometida con lo que es bueno, y ese compromiso comienza con sus líderes. Por tanto, el anciano también es alguien que es sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Un anciano no es alguien que anda descuidadamente por la vida, sin preocuparse por su propio crecimiento en la piedad. No si el anciano va a dirigir a otros a Cristo. Primero debe ser capaz de controlarse y disciplinarse a sí mismo. Debe procurar la santidad si va a llamar a otros al arrepentimiento de sus pecados y poner su confianza en Cristo. También menciona el carácter que debe tener el líder. Firmes en la palabra fiel. Ese es el último concepto y con esto ya vamos a ir terminando, porque, claro, son las 9. El anciano debe ser apto para enseñar. No puede ser débil en la sana doctrina, especialmente en la palabra fiel, es decir, el Evangelio. Puede que nunca abuse del alcohol, que nunca actúe de forma violenta, que tenga una familia disciplinada, como decíamos anteriormente. Pero si niega el Evangelio o si no se impone cuando otros comienzan a negar el Evangelio, no solo no es apto para dirigir a la iglesia, sino que ayuda a los lobos que entrarían en la iglesia. Es todo lo contrario. Si uno no está aportando, uno está contribuyendo al mal, finalmente. Por eso es importante que tanto el liderazgo como cada uno de los hermanos podamos entender cada día más la palabra, recibir las enseñanzas y agudizar nuestros sentidos para que podamos detectar fácilmente cuando algo se está desviando de lo que dice la palabra del Señor. Es importante, principalmente por lo que estamos estudiando acá, que los líderes pueden ser firmes en la palabra fiel,
que de repente no pueda llegar a tener miedo por quedar mal con un hermano, por gente que quiero mucho, que no quiero que se vaya de la iglesia, y tal vez empatizar con ellos, o, o decirles que no, pero de una manera cuidadosa. En el fondo, como decía anteriormente, primero que todo, el amor a Cristo, a su palabra, a defender su verdad, y, y de esa manera amar a los hermanos. Porque si yo les doy el brazo a torcer y los continúo haciendo pensar en la verdad que ellos tienen, que no es correcta, que están equivocados, tampoco los estoy amando. Estoy dejando que se desvíen. Entonces, es clave también esa característica para un líder. No sé si hay algún comentario, si no vamos a cerrar orando por temas de hora. Próximo estudio, ¿a qué se refiere el verso 6 cuando dice que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes? Ya. Sí, harto vi de eso, pero es complejo. Sí. Ya. Dime.